Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. En cualquier momento que nos estén viendo los compañeros metropolitanos, el distinguido abogado Juan Carlos Ordóñez, fiscal y catedrático de la Universidad Metropolitana de Honduras. Para nosotros es un placer. Somos el grupo número 3 de la clase de Derecho Privado 3 que tenemos el gusto de compartir con ciertos colegas del derecho en este grupo y nos honra estar juntos en esta clase que hemos venido recibiendo consecuentemente con el abogado Juan Carlos Ordóñez. Nos toca hablar en esta ocasión de las diversas especies de obligaciones que tiene todo ciudadano, todo ser humano que se apega a las leyes de Honduras. Estas leyes están suscritas para toda persona que viva dentro del territorio nacional, ya sea nacida en este hermoso territorio o también que reside en Honduras. Como primera instancia, va a hablar nuestra compañera Nicole Martínez sobre los artículos de 1372 a 1374. Le sigue la compañera Clara Martínez del artículo 1375 a 1380. Posteriormente, la compañera Ruth Hernández de 1381 al artículo 1386. Le sigue nuestro compañero Alejandro Turcios, quien va a referirse sobre los artículos 1387 a 1392. Luego, su servidor, Wilfredo Ceguera, va a explicar los artículos de 1393 a 1396 y termina con broche de oro este grupo, la señora doña Mercedes Torres, quien va a referirse sobre los artículos 1394 a 1399. De inmediato, abogado Juan Carlos Ordóñez y compañeros de esta muy linda clase de Derecho Privado 3, les dejo con mi compañera Nicole Martínez. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y pues, en efecto, vamos a hablar acerca de lo que son las obligaciones civiles y meramente naturales del artículo 372 al 374. ¿Cuáles son las obligaciones civiles? Pues las obligaciones civiles son las que nos dan derecho para exigir un cumplimiento. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Las obligaciones naturales son las que nos confieren derecho a exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pegado en razón de ellas. Como ejemplo de estas, le puedo dar los siguientes. Como ejemplo de obligaciones civiles, por ejemplo, está pagar los perjuicios en caso de ocasionar daños a propiedades ajenas o alguna cosa ajena. Tenemos el contrato de algún depósito, una orden de restricción, las obligaciones que nacen a partir del matrimonio, cumplir con lo estipulado en un contrato, pagar los derechos de autor en los casos que correspondan y la prohibición incluso de fumar en lugares determinados. ¿Qué ejemplos podemos dar de obligaciones naturales? Pues las obligaciones naturales, tenemos, por ejemplo, un menor de edad que le presta dinero a otro, una deuda de un juego, una oposición de deudas en compensación a partir de una deuda constituida formalmente y el pago de una deuda sin obligación habiendo creído estar obligado a pagarla. Estas son unos ejemplos de las obligaciones civiles y naturales. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones naturales que nos confieren el derecho de exigir su cumplimiento? Que no confieren el derecho de exigir su cumplimiento. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Asimismo, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles y también las que no han sido reconocidas
en forma de vida. También el artículo 374 nos dice, ¿qué sucede con la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra la naturalmente obligado? Pues esta simple y sencillamente no se extingue, la obligación natural no se extingue. Entonces, esta fue mi participación y espero que los ejemplos que les he compartido sirvan de mucho para su aprendizaje. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Continuando, ¿verdad? Con la ponencia nuestra, ¿verdad? Les hablaré de las obligaciones puras y de las condiciones. En nuestro artículo 1375 dice lo siguiente: será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto o de un suceso pasado que los interesados ignoren. Bien. Esto quiere decir entonces que toda obligación puede ser cumplida siempre y cuando se dé cuenta los intereses de que esta obligación existe, como cuando, por ejemplo, se va a alquilar una casa y esta se desocupa, digamos, dentro de 3 meses, por decir algo. Entonces, todavía esta casa no está desocupada. Es incierto que se la vayan a alquilar, puesto que el inquilino que está allí ocupando esa casa puede decir, no, yo decidí que la voy a seguir alquilando, mejor me quedo acá. A él le asiste más un derecho, ¿verdad? Entonces es incierto para adquirir las obligaciones en el caso del deudor. El 1376 nos dice, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición. En este caso, el acreedor y el deudor ya tienen un acuerdo, no una obligación. El acreedor de dar lo que el deudor le pide porque lo necesita, y el deudor pues de pagar lo que el acreedor tiene y que él necesite, ¿verdad? Como por ejemplo un terreno para pasto, por decir algo, y viene un derrumbe, el deudor pierde lo que tenía y también pierde el acreedor, pero esto no significa que el deudor tenga que pagar un total si él también perdió dicha cosecha, ¿verdad? El 1377 nos dice, cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula, ¿verdad? En este caso, si el deudor no puede pagar tal cantidad, el deudor dice que él no puede pagar tal cantidad, y lo que puede pagar, por decir algo, es tal cantidad que no es la que el deudor, una cantidad mínima. Entonces, no está de acuerdo con lo que el deudor le está diciendo, entonces será nula, no la va a aceptar la otra persona, porque si le debe, por ejemplo, 6 meses y le dice, no, pero es que yo no tengo, o sea, no puedo, le voy a pagar 4 meses, no, eso es nulo, o sea, ya hay una obligación adquirida. Las obligaciones se adquieren tanto por el deudor como por el acreedor también. El 1378, 1379 dice, la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasara el tiempo o fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar. Pienso que es cuando alquilan varias manzanas, por ejemplo, de tierra, y pasa un huracán, un desastre, algo así, y se han perdido cosechas, se pierde parte del terreno porque pasó un huracán, no decide, esto me llevo, esto queda. Entonces, pienso que en realidad no es culpa del acreedor que haya sucedido que el deudor pierda sus tierras, como tampoco es culpa del deudor, ¿verdad? Que pasó ese huracán por ahí y perdió también parte de su cosecha. El 1380 dice, la condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó el tiempo señalado, o sea que ya evidente
O sea, ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Creo que si yo le alquilo, por ejemplo, a alguien varias manzanas para pasto por un año y a los 6 meses uno pasa, arrasa un huracán con todo esto, ¿verdad? Y los dos perdieron igual, pues considero que lo que deben hacer es llegar a un acuerdo, ¿verdad? O sea, bueno, está bien, yo te lo alquilé por un año, perdiste vos, perdí yo, entonces está bien, lleguemos a un acuerdo. Conciliar, ¿verdad? En todo caso, para que no haya, no se incline esa pérdida solamente para una persona, ¿verdad? Conciliar y llegar a un acuerdo, pienso yo. No me pagues todo el año, vaya a pagarme, pagamos solo 8 meses, ¿verdad? Esta ha sido toda mi ponencia. Gracias, compañero, gracias, abogado. Buenas, abogado y compañeros. Yo le daré continuidad al artículo 1381. Dice, se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiere voluntariamente el cumplimiento. Bueno, ¿qué nos da a entender este artículo? Nos da a entender que una de las partes que está obligada a cumplir con la obligación adquirida, por ejemplo, que una persona incumpla dicho contrato o alguna cláusula, y esta persona, por ejemplo, actúa de mala fe y no quiere cumplir con dicha obligación, entonces se tiene por cumplida la condición porque esto pues tiene que cumplir, eh, esta persona tiene que cumplir con las obligaciones que ya están establecidas, ¿verdad? Luego en el artículo 1382 nos dice que los efectos de las obligaciones condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotrae al día de la constitución de aquella. Esto, no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderá compensados unos con otros frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyo los frutos e intereses percibidos a, a menos que por la naturaleza y las circunstancias de aquellas deban inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. En las obligaciones de hacer y no hacer, los tribunales determinarán en cada caso el efecto de retroactivo de la condición cumplida. Bueno, ¿qué nos da a entender este artículo? Bueno, es cuando cumple con las obligaciones y condición de dar, una vez ya cumplida, con las condiciones ya establecidas, y así volver de nuevo, por ejemplo, al día en que se realizó determinado trato o determinado eh, contrato. También hay obligaciones que se oponen también mutuamente, ya que ambas tienen derechos y también pues tienen obligaciones. Por ejemplo, en lo que es la compraventa, donde el comprador es el acreedor de la casa y el deudor es del precio. También nos habla de las obligaciones unilaterales. Esta solo obliga a una sola de las partes. Por ejemplo, el comodato, que se puede dar sin dar determinada cosa, pero con la condición de no destruirla, ya que es un contrato gratuito. Luego, en el artículo 1383, dice el acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho. El lector puede repetir lo que el mismo tiempo hubiera pagado. Bueno, ¿qué nos da a entender este artículo? Bueno, nos hablas del acreedor que también tiene derecho a conservar sus derechos. Una vez que el acreedor otorga una cosa al deudor, puede ejercer las acciones que estime conveniente para conservar sus derechos. En otras palabras, podemos decir que el acreedor no puede exigir el cumplimiento eh, mientras la condición está pendiente. Si el deudor paga, tiene el derecho de seguir usando determinada cosa, pues porque él ya ha pagado con la obligación que él tenía anteriormente, ¿verdad? Luego en el artículo 1384 dice, cuando las condiciones fueren puestas con el intento de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observará las reglas siguientes. En el caso de que las cosas mejoren
o se pierda o deteriore pendiente la condición. 1. Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. 2. Si la cosa se perdió por la culpa del deudor, éste quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entiéndase que las cosas que se pierde cuando perece queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar. Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor. 4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento con la indemnización de perjuicios en ambos casos. 5. Si la cosa se mejora, por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor. 6. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá otro derecho que él concedido en el usufructo. Bueno, este artículo que nos da a entender es que habla de las reglas y obligaciones de dar que tiene el deudor y el acreedor. Prácticamente eso es lo que nos da a entender este artículo de las obligaciones que tienen ambos, ¿verdad? Luego en el artículo 1385 dice, cuando las condiciones tengan por objeto resolver las obligaciones de dar, los interesados, cumplidas aquellas, deberán restituirse que hubiesen percibido. En caso de pérdida, deterioro o mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo precedente. En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará respecto a estos efectos de la resolución lo dispuesto en el párrafo segundo el artículo 1382. Bueno, ¿qué nos da a entender este artículo? Bueno, nos habla de lo que son las obligaciones de hacer y no hacer en el deterioro, mejora de las cosas. Esto se hace para que comprendan, por ejemplo, las responsabilidades que tiene cada persona. Luego en el artículo 1386 dice que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbre. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrán pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resulta imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame a no haber causas justificadas que los autoricen por señalar el plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirientes con arreglo a los artículos de 1593 y 1601 y a la imposición contenida en el título de registro de la propiedad. Bueno, este artículo lo que en sí nos da a entender es que nos habla de lo que son la manera en que se resuelven las obligaciones cuando una de las obligaciones no cumplan con lo acordado, ¿verdad? Entonces, ese artículo eso es lo que nos da a entender. Y entonces, esta ha sido mi participación. Seguirá el compañero Alejandro. Bueno, muy buenas, abogado Juan Carlos Ordóñez. Buenas, compañeros. Continuando con la sección tercera de las obligaciones a plazo. Nos indica en el artículo 1387 las obligaciones para cuyo cumplimiento se hayan señalado un día cierto. Solo será exigible cuando el día llegue. Entendiéndose por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo. Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional y se regirá por las reglas de la sección precedente.
El día cierto, pues es impuesto, ¿verdad? Por la corte. Lo citan a la persona y el día que se le otorgue el señalamiento para poder presentarse, ese día tendrá que presentarse la persona a realizar las obligaciones, ¿verdad? Dicha obligación de deuda. En el artículo 1388, lo que anticipadamente se hubiese pagado en obligaciones a plazos no se podrá repetir si el que pagó ignoraba la existencia del plazo cuando lo hizo. Tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de las cosas. Este artículo 1388, a veces eso pasa en deudas civiles, ¿verdad? En deudas como cooperativas, bancos, incluso hasta cuando uno viene y realiza un crédito, que a veces usted está pagando de además, no se da cuenta y de repente le cobraron más intereses, usted no podrá, ellos no podrán, ¿verdad? Lo que dice que anticipadamente hubiese pagado las obligaciones a plazo, no se podrá repetir, o sea, no volverá a pagarlo nuevamente el dinero y estarán obligados a que le regresen lo que le corresponde, ¿verdad? En el artículo 1389, siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficios de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de las aquellas o de otras circunstancias resultare haberse puesto en favor de uno o del otro. En el artículo 1390, si las obligaciones no señalaren plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquel. También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. En este artículo es muy importante, ¿verdad? Porque a veces el deudor está con el compromiso de querer pagar, pero la persona tiene sus fechas de que puede hacer cumplimiento de dicha deuda para cumplir efectivamente el plazo. De repente ahí se puede poner un plazo del 30 y tal vez a él solo le pagan los 15, por dar un ejemplo, y eso nos indica de que se va a poner a voluntad del deudor, porque el deudor se le preguntará qué fecha usted puede cancelar el plazo, ¿verdad? Para cumplir el plazo, la deuda. Entonces el deudor dirá, me corresponde pagar, bueno, puedo cancelar esta deuda determinado día, para él poder cumplir con el plazo establecido por la Corte. Artículo 1391. Muy importante este artículo, ¿verdad? Porque aquí dice, perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. El deudor, ¿verdad? Perderá todo derecho a utilizar este plazo cuando después de contraída la obligación resulta insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. 3. Cuando los actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. En esta parte donde nos dice caso fortuito, prácticamente nos está hablando, ¿verdad?, del daño, la pérdida, si puso en garantía un vehículo, se le quemó él lo tiene que sustituir, ¿verdad? Una casa lo tiene que sustituir por garantía, porque ella lo puso, por ese caso fortuito. Entonces tendrá que sustituir el valor, a igual valor, ¿verdad?, el bien. En el artículo 1392, si el plazo de las obligaciones está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará este excluido
del cómputo que deberá empezar al día siguiente. Es lo que estamos hablando de cuando ponen un plazo, ¿verdad? El plazo de la obligación lo señalan para determinado día, pero comenzará a contar desde uno determinado por ambas partes, ¿verdad? Que queden en acuerdo para el cumplimiento de dicho plazo. Bueno, esta es mi participación, ¿verdad? Mi ponencia. Lo dejo con el compañero Wilfredo. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor abogado. Buenas noches, compañeros. Me toca exponer del artículo 1394 a 1399. Buenas noches, abogado Juan Carlos Ordóñez, compañeros. A mí me toca hablar sobre la sección cuarta de las obligaciones alternativas. En el artículo 1393 menciona que el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir de manera completa una de estas. El acreedor no puede ser compelido, o sea, no puede forzar a recibir una parte de una o una parte de otra. No puede forzar a hacer eso. Eso significa compelido. En el artículo 1394 dice que la elección corresponde al deudor. El deudor va a ser el que va a elegir el tipo de deuda que va a tener, a menos que expresamente se hubiese concedido al acreedor. El deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles, las prestaciones ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de una o cualquier obligación. En el artículo 1395, siendo de elección, escuche bien, siendo de elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en la que se le deben. Entonces, podemos razonar que si el deudor tiene la elección de saber cómo se va a enrolar, podemos decirle, a endeudar con cualquier obligación, a responsabilizarse con cualquier obligación, no puede entonces el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, ¿verdad? Sino bajo la alternativa en que se le den, bajo las circunstancias en las que se le deben esas obligaciones. En el artículo 1396 dice que la elección no producirá efecto sino desde que fuere notificado. No puede entonces producir algún efecto de interés, algún efecto de cambio de tributo a esa obligación, de pago a esa obligación, si no notifica antes de poder hacer ese cambio. Esa es mi participación en esta exposición y queremos cerrar con broche de oro con la participación de doña Mercedes Torres, quien va a hablarnos del artículo 1394 hasta el 1399. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches, compañeros. Me toca exponer el artículo 1394, 1399. Voy a hacer solamente unos ejemplos acerca del artículo 1994, que cuando si pierde las utilidades, una persona que ha hecho un contrato de arrendamiento por un año, por ejemplo, la persona
alquila 30 manzanas de tierra y las quiere usar para tener unos animales. Pero no ha pasado ni 3 meses cuando llegó el IOTA y se llevó todos los animales, perdió todas las utilidades. En este caso, el deudor debe tener que pagarle al acreedor sobre lo que le faltan de los meses del arrendamiento. Pero puede haber una conciliación con el acreedor para que éste no le cobre todos los meses que hacían falta. Ahí, por ejemplo, tener un mes de alquiler viene un horario y se lleva parte de la tierra. Ya no tiene las 30, hay una cuestión que es del derecho romano. Si de las 30 manzanas que yo tengo, se llevó 15 manzanas, el IOTA, entonces, ¿qué significa? Que el acreedor ya no tiene las 30 manzanas y tiene que hacer una rectificación en el registro de la propiedad del remanente, o sea, de las 15 manzanas. Pero el deudor, si con la parte esta que se fue de la tierra, perdió sus animales, tampoco él debe de pagarle al acreedor lo que le debía. En el artículo 1395, el acreedor no puede demandar una de las cosas debidas, sino bajo la terminación acordada en que se le deben. El acreedor no puede demandar al deudor por algo que no se ha estipulado en un contrato de arrendamiento. En el artículo 1396, la elección tiene que producir efecto a partir de la notificación que se le haga al deudor. Por ejemplo, un arrendamiento de habitación. Se le notifica el arrendatario que dentro de 3 meses tiene que desocupar dicha propiedad porque quiere hacerle mejoras. Es a partir de esa fecha que tiene la notificación y esta persona tiene el derecho de desocupar a los 3 meses y buscar otro lugar donde alquilar, sin que no tenga que pagarle los 3 meses. Hay personas que se pierden. Tiene que pagar los 3 meses que se le ha dado para que busque otro lugar. En el 1397, las prestaciones que tiene derecho el deudor pueden ser pagadas por partes. Las prestaciones. Sustituir el valor de la obligación por un bien cualquiera. Puede ser, si es muy alto las prestaciones, entonces puede darle un pedazo de un inmueble, le puede dar un vehículo o negociar la cuantía. Negociar la cuantía significa que si le tocaban de prestaciones, por ejemplo, 100,000 empiras y negocian la cuantía, entonces le puede dar 50,000 empiras al contado y anticipar el cumplimiento de la obligación de estas mencionadas. Solamente una se puede invocar. En el 1398, cuando el deudor está obligado a la restitución de cualquier bien o indemnización de los daños causados por deterioro o destrucción del bien que estaba obligado a entregar en un tiempo determinado. El acreedor tiene derecho a un bien o un servicio acordado y la indemnización se fijará con el último valor que se había acordado. En el 1399, caso fortuito, todos los privilegios corresponden al acreedor que alternativamente podrá reclamar en restitución el equivalente al bien o al servicio acordado o su equivalencia en forma total. Con esto termino mi aportación y dejamos al abogado Wilfredo para que dé sus palabras de despedida. Gracias.
Muchísimas gracias, doña Mercedes Torres, Alejandro Turcios, Nicole Martínez, Ruth Hernández y nuestra amiga Clara Sarey Martínez. Muchísimas gracias, abogado Juan Carlos Ordóñez, por este espacio donde nos permitió participar para ver las diferentes especies de obligaciones en esta clase de Derecho Privado 3. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como quiera que nos vean. Y muchísimas gracias a la Universidad Metropolitana de Honduras por estas clases virtuales que hoy nos hacen un mejor alumno de la carrera de Derecho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.